a Triple R, mi nombre es Juan Manuel y en este caso vamos a hablar de un modelo muy interesante, algo nuevo para el 2022, que es una moto de 350 centímetros cúbicos, la llamada KP350 de la marca Lifan. Una marca que nosotros ya conocimos, que se dedican a vender vehículos utilitarios deportivos, los famosos SUV y los utilitarios comerciales. ¿Qué es lo interesante de esto? Esta marca ya tiene muchos vehículos vendidos y comercializados en Argentina, lo que nos da la pauta de que es una marca que ha venido para quedarse y que seguramente tiene vida en el país. Y no es lo que suele pasar con las marcas chinas que vienen, traen una línea de motos, después por alguna razón desaparecen y después no conseguimos los repuestos por ningún lado. En este caso, por lo menos tenemos en ese punto la ventaja de la confianza de que seguramente es una marca que va a seguir existiendo en el país. Ahora, este modelo en particular es un modelo muy interesante que estratégicamente tiene grandes virtudes. ¿Y por qué? Porque es un modelo de 350 centímetros cúbicos bicilíndrico que es muy interesante para el salto de todos esos 250 centímetros cúbicos de algo de alrededor de 17, 20 caballos que solemos ver de las marcas chinas en general. Nos pasamos a un motor de 350 centímetros cúbicos de 2 cilindros, inyección electrónica, refrigeración líquida, doble disco delantero, horquilla invertida y 28.2 caballos. Además trae tablero TFT full color, una moto que está bien armadita. En cuanto a terminaciones, tiene terminaciones correctas, que están por encima de lo que solemos ver normalmente en Gilera o lo que veíamos en Zanela, no tanto en la nueva generación que son CF Moto, traído por Zanela. Está un poco ahí codo a codo con la terminación que estamos viendo ahora en Zanela o en CF Moto, pero bueno, no llega por ahí a lo que vemos en Benelli, que en cuanto a terminaciones son las motos chinas que, si bien tienen su sede de diseño en Italia y demás, son las que hacen más hincapié en terminación y tienen las mejores terminaciones en cuanto a soldaduras, pintura, anodizado y demás. Pero bueno, es una terminación muy correcta que realmente está por encima de lo que solemos ver en las motos comunes chinas. Ahora, con respecto a los bicilíndricos de 300-400 centímetros cúbicos, y volvemos a decir CF Moto, Zanela con CF Moto y Benelli, son motores de carreras más cortas, mayor compresión, que consiguen más potencia. Esos motores están en 38 caballos, por ejemplo, el 300 centímetros cúbicos de Benelli, a 40-45 los de 400 centímetros, por ejemplo, de CF Moto. En este caso estamos en 28.2 caballos. Bastante por debajo, y si tenemos en cuenta que el 300 de Benelli tiene 38 caballos y este es un 350 de 28 caballos, vemos que hay una diferencia sustancial. ¿Dónde radica esta diferencia? Básicamente en la relación de compresión y dos, en el diámetro por carrera de pistón. Mientras más corto es el diámetro por carrera de pistón, los motores revolucionan más y pueden tener un par muy similar, pero más potencia, que es en base a las revoluciones, porque torque por revolución es lo que nos termina dando la potencia. La potencia es lo que va a determinar la velocidad final. Entonces, un motor de 38, 40, 40 y pico de caballos va a andar entre los 160 170 km por hora reales, y en este caso vamos a andar en 145, 155 km por hora. Ahí es donde vamos a ver la diferencia, pero los 250 centímetros cúbicos que andan 17, 20 caballos van a andar en 120, 130 como mucho. Así que si nos despegamos, es un buen salto para venir de los 250 centímetros cúbicos. Y además un motor más suave, más fino, el motor de 2 cilindros es menos vibrador. Es un salto interesante para dar. Ya nos va a permitir viajar a una velocidad crucero un poco más alta, velocidades máximas permitidas.
es una moto que se va a desempeñar mucho mejor. En cuanto al peso, es una moto de 187 kilos, está en línea al TNT 300, al CF Moto 400 y demás, un poquito más pesado por supuesto que los 200-250 centímetros cúbicos, pero no vamos a notar grandes cambios. Volvemos a decir, CF Moto, Benelli, los precios son considerablemente más elevados a lo que Lifan pretende con este modelo, y este modelo estratégicamente está muy bien para saltar de los 200-250 centímetros cúbicos, con las virtudes que ya hemos dicho, de que tiene inyección electrónica, algo sumamente interesante, y ahora vamos a hablar un poquitito sobre inyección electrónica, refrigeración por líquido, algo muy interesante, y vamos a hablar un poquito sobre la refrigeración líquida. Tiene doble disco delantero, algo sí exagerado para la potencia que maneja esta moto y las velocidades que vamos a conseguir, pero que ya cuando salió la Benelli TNT 300, que fue un poco la que incursionó en esto del doble disco delantero en una moto de 300 centímetros cúbicos, realmente le da una visión y un aspecto de moto más grande, algo que se agradece. Es una moto que va a tener un público que por ahí va a tener un bolsillo más acotado, y que de esta manera nos da la posibilidad de tener una moto con una apariencia de moto más grande, con un interesante motor, con una potencia suficiente como para poder andar muy bien en ciudad y salir a la ruta sin ningún problema. Así que estratégicamente es una moto muy interesante, porque en estos valores, en esta cilindrada, no estamos viendo absolutamente nada. Así que es algo que seguramente va a marcar una tendencia, y el resto de las marcas chinas van a tender a querer ocupar este espacio también, porque es un vacío que se ha encontrado, que seguramente va a andar muy bien. Ahora, en cuanto a la inyección electrónica, ¿por qué digo que es muy interesante y lo más interesante de este modelo, y que despega del resto de las marcas chinas que no lo ofrecen? Porque es un sistema que va a suministrar la cantidad de combustible necesario en base a la cantidad de oxígeno que está entrando en el motor. Eso lo determina por la sonda lambda, que va a censar la cantidad de oxígeno que sale por los gases de escape después de la combustión. Ese parámetro lo va a mandar a la ECU, y la ECU va a decidir cuánto combustible tiene que mandar. Entonces, si nosotros estamos a una altura muy elevada y hay poco oxígeno, va a meterle menos combustible y la moto no se va a ahogar. Si hace frío, que el aire es más denso y hay más oxígeno, va a meter más combustible, entonces vamos a lograr mejores números de performance. El combustible nunca va a ser exagerado, entonces ni vamos a tener mucho consumo de combustible, ni vamos a tener el problema de que lave la pared de los cilindros y que disminuya la vida útil del motor. No vamos a tener cebador, entonces no vamos a tener que estar lidiando con el cebador, que nos olvidamos puesto, que hay que ponerlo, que hace que el arranque no sea instantáneo. Cuando tenemos inyección electrónica, cuando nosotros ponemos en contacto, la bomba eléctrica genera presión y va a hacer que cuando gira el motor tengamos inmediatamente combustible, entonces el encendido va a ser más instantáneo. Eso va a alargar la vida útil de la batería. Son muchas las ventajas de la inyección electrónica. Por supuesto, tenemos sonda lambda, tenemos ECU, tenemos inyectores, electrónica, etcétera, etcétera, lo que va a hacer que sean potenciales problemas que tarde o temprano vamos a tener, que con el carburador no. Pero bueno, si nosotros compramos una moto nueva, la cuidamos y demás, seguramente son problemas para el segundo o tercer dueño de la moto. Ahora, en cuanto a la refrigeración líquida, si bien a corto plazo no trae mayores ventajas, a largo plazo sí. ¿Y por qué? Porque hace que el motor se mantenga a una temperatura ideal. Al mantenerse a una temperatura ideal, los materiales no se contraen, no se dilatan tanto y evitan que haya un desgaste excesivo. ¿Y por qué excesivo? Cuando el motor está muy caliente, el pistón tiende a dilatarse, le cuesta más entrar en el espacio que tiene el cilindro,
lo que puede hacer que a la larga el motor se clave y termine rompiendo el motor, con el sistema de refrigeración por líquido obviamente más evolucionado, sofisticado y eficiente. Eso no pasa, así que nos cuida mejor el motor. Cuando el motor está frío aparte, necesita más combustible, así que también va a hacer que se optimice más el consumo de combustible, etcétera, etcétera. La inyección electrónica y la refrigeración por líquido, en este caso, son cosas que tienen su costo, pero que Lifan ha decidido utilizar para dar una vida útil superior, para dar mejores prestaciones en cuanto a consumo, para dar una vida útil mayor. Algo que rompe un poco con esos esquemas que solíamos ver y que incluso se ven en las 110, 150 centímetros cúbicos, que son motos con lo mínimo y más simple posible, que sea un motor que funcione, que arranque, poca potencia, anda con cualquier combustible, dura poco, no importa. Le ponemos una caja de cambios de 4 cambios en vez de 6, como utiliza Lifan en este caso y en el resto de sus modelos. Y lo vendemos y sale, y si dentro de 6 meses la moto no anda más, ya no es problema porque la marca desapareció y listo, y ya vendió, y que sea problema de que la haya comprado. En este caso es una empresa seria que nos da un vehículo más sofisticado, con mayor vida útil, incluso nos da 2 años de garantía o 20.000 kilómetros. O sea, hay un trasfondo en la marca de darnos un producto que no sea descartable y desechable como suele pasar con todas las 110 y la mayoría de las 150. Así que bueno, de esta manera concluyo con este informe. Espero que les haya parecido lo suficientemente didáctico y entretenido. Si fue así y le das un like, haces un comentario, fantástico, y te lo agradezco muchísimo, porque es la forma que tiene YouTube de saber si el contenido es de valor o no, para difundirlo o para tirarlo allá abajo en las últimas páginas que se puedan encontrar de YouTube. Así que bueno, agradezco si le has dado un like y le has hecho un comentario. De esta manera cierro con el informe y nos vemos en el próximo video de Triple R.